Docente, buenas noches. Compañero, buenas noches. En esta oportunidad vamos a exponer el consolidado número 2. Bueno, imaginemos por un momento que un ser querido es arrancado de nuestro hogar por agentes del Estado, desaparece sin explicación alguna y tras décadas el silencio institucional de nuestra justicia se convierte en una segunda forma de violencia. Esta no es una ficción, es una historia real de Marcela Valdés, madre de Liz Rojas Valdés, detenida arbitrariamente el 17 de mayo de 1991 en Ayacucho y desde entonces nunca más vista. Hoy me presento para hablar no solo de un caso, sino de una herida profunda en la memoria de nuestro país, la desaparición forzada como una grave violación de los derechos humanos y más aún de la necesidad de acudir a los mecanismos internacionales de protección como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y los órganos de la ONU cuando el propio Estado, en lugar de garantizar justicia, opta por la impunidad. Este caso representa entonces no solo una lucha personal por verdad y reparación, sino también un llamado urgente a que el derecho universal se haga cumplir donde el derecho interno ha fracasado. Gracias. Buenas noches. Continuando con la exposición sobre los instrumentos internacionales de protección de derechos que se aplicaría en este caso son los siguientes. Nuestra estrategia legal estaría basada en el testimonio de la hija de Marcela Valdés y tendría que ser presentada a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, basada en el testimonio de la hija, ¿no? Y en nuestro petitorio tendríamos que solicitar que, por ejemplo, se declare la responsabilidad internacional del Estado peruano por esta desaparición forzada de Marcela Valdés. Ahora, que se determine que el Estado peruano violó los derechos consagrados en la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Ahora, también que se inste al Estado peruano a, por ejemplo, investigar de manera exhaustiva y efectiva los hechos denunciados. También sancionar a los responsables y juzgar también sobre esta desaparición forzada de Marcela Valdés. También se debería otorgar una reparación integral a la hija y a toda la familia, ¿no? Que esto va a incluir una compensación económica, atención especializada psicológica y otras medidas, ¿no? Ahora, garantizar el derecho a la verdad, permitiendo el acceso a toda la información realizada sobre el paradero de la víctima, ¿no? Gracias. Hecho vulneratorio y aplicación del marco internacional. Marcela Valdés fue víctima de desaparición forzada el 17 de mayo de 1991 por agentes del Estado peruano. Fue detenida sin orden judicial y torturada, desaparecida, sin que hasta hoy se conozca su paradero ni se haya hecho justicia. Este hecho vulnera los derechos de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos que se encuentran en los artículos 1.1, 2, 4, 5, 7, 8 y 25 y en la Convención Interamericana sobre la desaparición forzada de personas que se encuentran en los artículos 1 y 3. También contraviene la Declaración de la ONU de 1992 que se encuentran en los artículos 2, 3, 13 y 14, como estableció la Corte Interamericana de los Derechos Humanos en los casos de Barrios Altos versus Perú. Estos crímenes son imprescriptibles y no amnistiables. El Estado está obligado a investigar y sancionar y reparar. Continuando con esta exposición, en el caso de Liz Rojas Valdés, en primer lugar es importante entender que antes de acudir a alguna instancia internacional, el caso debe agotarse en todos los aspectos o recursos disponibles dentro del sistema jurídico peruano. En este contexto se han identificado tres mecanismos importantes, los cuales se deben utilizar, ¿no? Primero, se considera un recurso de habeas corpus ante un juzgado constitucional.
Segundo, si la decisión del habeas corpus es desfavorable, presentar una apelación ante la Sala Penal de la Corte Superior de Justicia correspondiente como segunda instancia. Y tercero, en caso de esta apelación sea rechazada, se requerirá al Tribunal Constitucional a través del llamado recurso de agravio constitucional, que es el último paso dentro de un ámbito nacional. ¿En base a qué derechos constitucionales se fundamenta esta estrategia? Esta defensa se apoya en varios artículos. En sí, como ya se ha mencionado, son artículos importantes dentro de nuestra Constitución política, como el artículo 1, que establece la defensa de la persona humana y su dignidad, el artículo 2 en su inciso 1, que garantiza el derecho a la vida y a la integridad física, así como el artículo 44, que el Estado está obligado a garantizar pleno ejercicio de los derechos no humanos, y finalmente el artículo 200 en el inciso 6, que regula el procedimiento de habeas corpus ante una amenaza de vulneración de los derechos fundamentales. Bueno, haciendo una proyección del agotamiento de los recursos internos, también se calcula que podría tomar entre 1 a 2 años. Esta proyección se basa en un contexto judicial en el Perú, donde los casos de desaparición forzosa suelen enfrentarse a obstáculos como la impunidad, la lentitud procesal y la falta de voluntad política para investigar a los responsables. En ese sentido, ya recién se acude a instancias internacionales, el cual mi compañero procederá a explicarles. Ya. Siguiendo con la exposición, vamos a dar a conocer la respuesta de la pregunta número 4, ¿no? Una vez agotado el proceso interno en el Perú, se presentará una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, según dictaminan los artículos 44 y 46 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. El objetivo es visibilizar internacionalmente este caso, pedir medidas cautelares y lograr que la Corte Interamericana emita una sentencia que reconozca la responsabilidad del Estado peruano y ordene reparaciones integrales, ¿no? Como sustento tenemos el caso de Radilla Pacheco versus México, que establece que la desaparición forzada vulnera múltiples derechos fundamentales, ¿no? De esta forma, se acudirá también al Comité de Derechos Humanos de la ONU mediante una comunicación individual, amparados en el protocolo facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. También se busca un dictamen internacional que califique la desaparición forzada como crimen de lesa humanidad y no prescriptible. Incluso en contextos de amnistía, se respalda con el siguiente caso, que es Quinteros Almeida versus Uruguay, donde se reconoce a la madre de la víctima como también víctima de trato inhumano. ¿Por qué recurrimos a estas vías? ¿No? Porque el Estado peruano es parte de tratados internacionales que lo obligan a proteger los derechos humanos y a sancionar violaciones como la desaparición forzada, el cumplimiento de sus compromisos con la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la ONU y la Declaración de 1992 sobre protección contra la desaparición forzada en nuestro país. Muchísimas gracias.